Muy buenos días, Tlatelolco, muy buenos días, Ciudad de México. Hoy en la transmisión 7 de agosto estamos en vivo, estamos vivos, ¿verdad? Pero estamos en Tlatelolco. Hoy la transmisión, agradecemos al espacio que nos ofrece Expresión Total, Televisión Digital, y con Antonio, que es otro lado, que nos apoya en la transmisión. Y hoy pues nos acompañan, pues bueno, hoy es un tema de la alcaldía, del patrimonio cultural, ¿verdad? De la alcaldía. Y bueno, y sobre la plática vamos viendo lo interesante que es la alcaldía y un poco la relación con Tlatelolco y sus colonias alrededor, que tiene que ver bastante en la historia de la Ciudad de México y también en la historia de México a nivel nacional. Pero bueno, ahorita es una parte, un tema que vamos a conocer, a explorar, a qué tanta experiencia, bueno, no tanta experiencia, tiene mucha experiencia, 22 años, no es cualquier cosa, ¿no? Tiene información, pero bueno, hoy es la primera transmisión que tenemos. Antes de empezar, pues agradecemos la hospitalidad de Senda, que como siempre en su casa nos invita al desayuno, comer y cena para estas transmisiones. También nos acompaña Juan José Espíndola, que también es Tlatelolco, y bueno, y los invitados especiales de hoy que nos acompañan de la candidata, Jorge. No. Gabriel Tavares Gutiérrez. José Luis Castro. José Luis, ya me estoy equivocando los nombres. Bueno, pero bueno, ese es un tema de la candidata, vamos a dar, y me gustaría saber cómo está lo del patrimonio cultural, cómo se inicia. Bueno, por favor. Precisamente estamos cumpliendo ya 22 años de haberse formado la primera oficina de Patrimonio Cultural y Turismo. Este fue un esfuerzo de la entonces delegación por cubrir ese espacio vacío que tenía, porque siendo la alcaldía más antigua de la Ciudad de México, no contara con un área específica que hablara o que estudiara este fenómeno del patrimonio cultural, que Cuauhtémoc tiene muchísimo, y que estaba olvidado por todas las autoridades precedentes a esta área. Inclusive no era una dirección general como es ahora la Dirección General de Derechos Culturales, sino eran una pequeña subdirección. Entonces, poco a poco hemos ido ganando este terreno. Sí nos ha costado mucho porque no a todos los jefes delegacionales en su momento, los alcaldes, no consideran de este lado de lo cultural, de lo patrimonial, sobre todo. Entonces, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo de Gabriel, ahorita tenemos un equipo multifuncional, ya contamos con arquitectos, afortunadamente, antropólogos, fotógrafos profesionales, para tratar de mejorar un poco este trabajo que se ha venido haciendo durante estos 22 años. O sea, la historia principalmente de resaltar lo que es el patrimonio cultural de Cuauhtémoc sí nos ha costado mucho trabajo. 22 años, ¿quién estaba? Buenos días. La creación del área se le puede atribuir, digamos, a la maestra Dolores Padierna. Ella era nuestra jefa delegacional, y en paz descanse a la maestra Virginia Jaramillo. Ella era nuestra directora general de Bienestar. En ese entonces la subdirección de Cultura pertenecía a Bienestar, pero la parte más importante es que mucha gente pensaba cómo, teniendo un centro histórico patrimonio de la humanidad, teniendo perímetros como Tlatelolco, la Colonia Roma, Condesa, Tepito, barrios como Valle Gómez o colonias como, no quiero dejar fuera ninguna, La Obrera, la Doctores, como colonias tan grandes como estas y con tanta historia, y espacios como las colonias que están a ambos lados del Paseo de la Reforma. Todos estos corredores y estos perímetros de conservación patrimonial estaban ahí desde hace mucho tiempo y no teníamos un área responsable de eso. Entonces parecía como no solamente un chiste malo, ¿no?, sino una necesidad muy real. Y afortunadamente se creó hace 22 años y empezamos como una oficina. Era un escritorio, y en ese escritorio éramos como unas
6, 7 personas, salíamos, dábamos visitas guiadas, se hacía un poco de investigación, se hacía un trabajo también de turismo porque éramos áreas hermanadas, de hecho somos áreas gemelas, después de que nos separaron hace 12, 13 años por ahí, seguimos teniendo contacto, pero finalmente siempre fuimos una sola entidad. Y la parte más importante, pues ustedes como gente de Tlatelolco nos la pueden confirmar. Todo ese trabajo que nosotros hacemos, ustedes lo tienen en su microciudad, porque es una ciudad Tlatelolco, y eso nos da mucho gusto que tengamos estos perímetros ya bien delimitados y que nos puedan invitar para que a la vez ustedes también nos comparten, es abrevar unos de otros y compartir unos con otros las experiencias, que eso es lo más importante, ¿no? Y ese espacio es totalmente ciudadano, ¿no? Y va con ese fin para que la gente, no solamente Tlatelolco, nosotros conozcamos, pues no quedamos en Tlatelolco, sino todo lo que es la alcaldía o la Ciudad de México, que tiene mucha historia, bien menciona, que tiene mucha información. Ustedes hay que a explotar, hay que añadir toda la información, ¿no? Y que la gente lo conozca, ¿no? Porque, bueno, Tlatelolco ves mucha información nada más. Pues obviamente en este año vamos a cumplir 60, la unidad habitacional propiamente, no lo que el concepto de Tlatelolco, sino la unidad habitacional cumple 60 años. Entonces vamos a hacer una serie de actividades también para impulsar más la unidad, que se conozca más Tlatelolco. Y bueno, me imagino que la parte de la información, la Ciudad de México hay un compromiso, y la parte de norte, como Tlatelolco no existe, ¿verdad? Que mencionas una parte cultural, pues tampoco se ha dado el apoyo como debe ser. El Centro Histórico de la Ciudad de México, al ser declarado Patrimonio de la Humanidad en los años 80, a finales, se crean estas instancias como el Fideicomiso, la Autoridad del Centro Histórico. Nosotros por parte de la alcaldía tenemos una dirección territorial Centro Histórico y otras instancias más que se han sumado, instituciones como la UNAM y demás, han hecho investigación, la UAM y el POLI, porque curiosamente todos tienen edificios en el Centro Histórico que son posgrados o centros de investigación, bibliotecas, librerías, y entonces es bien importante eso porque ellos nos van llevando de la mano junto con nuestras instancias mayores como son el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, esta cuestión del patrimonio a muchos les parece como, es historia, es oso. No, para nada. Aquí es pasión. Nosotros los que trabajamos en patrimonio, el quehacer de un servidor público de patrimonio debe ser, primero que nada, pasional. ¿Pasional en qué sentido? En el sentido virtuoso. ¿Cuál es el sentido virtuoso? Que tenemos como que ese gustito de siempre, ¿no? De estar trabajando con todas las instancias, que todos nos aporten algo y nos den nuestro granito de arena para hacer a veces el vínculo nada más, porque hay veces que los investigadores son de muy alta jerarquía, sus trabajos de investigación nos sirven de muchísimo, ¿no? Y nosotros ya abrevando en esto, pues empezamos a hacer también nuestro trabajo de investigación y con ello nosotros tenemos la otra obligación que es de esos grandes investigadores bajar también los vecinos, porque tienen mucho que decirnos. En la cuestión del patrimonio es la crónica, y no nada más es la crónica histórica, sino también de sucesos que cotidianamente acontecen, y que eso también es parte del patrimonio que no debemos perder. ¿Cuántas cronistas hay en la alcaldía que hay? Bueno, de aquí hay cronistas, ¿no? ¿Sí? Peralvillo, en la San Simón, San Simón no, Tlatelolco, no falta los cronistas. Pues Tlatelolco sí hay cronistas, aunque no son básicamente de las grandes organizaciones de cronistas, asociaciones y demás, pero sí hay, en el Centro Histórico sí hay también, en la Santa María sí hay, en la Roma, en la Condesa, en la Obrera y en Doctores también hay gente que, si bien no son aquellos cronistas que tienen así como que todos los nombramientos como tales, pero es gente que se aboca a que los vecinos dejen testimonio de sus vivencias, que son a veces por generaciones, y esto es muy importante porque nosotros de ahí tomamos parte y nos retroalimentamos con la investigación que se hace en el área de patrimonio. José Luis, por ejemplo, como historiador, con esa metodología y todo lo que él aprendió en la academia, y algunos de nosotros también con las experiencias que tenemos y proyectos que hemos hecho, pues vamos como que intercambiando esta parte, creando nuevas metodologías también, porque hay veces que pensamos que todo está dicho en cuestión de investigación social, pero no es así. No. Y entonces
llegan antropólogos, llegan simplemente cualquier vecino que si yo te quiero platicar cómo era aquí, qué había aquí, qué hacíamos aquí y qué hacíamos allá y a qué íbamos allá. Entonces, ese movimiento que hay de grupos humanos también nos enriquece mucho. Los testimonios, ¿no? De la gente que bien menciona y se va empleando, ¿no? Sí, y nos ha servido mucho porque hay situaciones que inclusive el mejor historiador o el más docto en el tema desconoce. Nos ayuda mucho tener también este contacto con los vecinos. Es importantísimo su participación. Y de hecho, uno de nuestros proyectos ya tiene años, pero ahorita lo estamos tratando de capitalizar, es ese, el formar una especie de recopilación de todas estas vivencias de los que se nos están yendo, porque como ya muchos conocen, nuestro cronista de Tepito, que incluso llegó a ser jefe de la Oficina de Patrimonio Cultural, pues ya falleció, y junto con él se fue mucha información que no le exprimimos en su momento, que en este momento nos sería de mucho valor. Entonces hay que aprovechar lo que tenemos en el momento y pues esperemos que las nuevas autoridades tengan un poquito más de sensibilidad en este punto para que nos apoyen y se logre nuestro objetivo. Sí, el testimonio de los vecinos o de las personas es muy importante. Creo que más que está en los libros, ¿no? Que está leyendo, ¿no? Porque ahí cambia un poco la visión y el contacto con los vecinos, con la gente, que nos diga, pues aquí pasaba un camión X, bueno, ¿dónde estaba? ¿No? Eso es interesante. Y va uno creando la historia, va mejor, o ubicando mejor la información. Sí, ¿no? sí, el espacio-tiempo es pues son muy importantes sus vivencias, sobre todo porque sí, como les digo, uno como historiador se enfoca exclusivamente a lo que encuentra uno escrito, no tanto con lo oral, pero sí, se ha estigmatizado mucho el hecho de que pues, la gente olvida mucho de sus experiencias o las llega a confundir, ahí es donde tiene uno pues tapones o problemas, pero precisamente no es solamente hablar o platicar con uno solo, sino con varios vecinos, o sea, ya haciendo las comparaciones, ya uno se puede dar una mejor idea del momento y del espacio que se vivió ya en conjunto. Esa parte que bien menciona de la gente que tiene la información y que en la pandemia se fue mucha gente, ¿no? Que tenía, sí, ¿no? Tenía, sí, desafortunadamente. ¿no? Desafortunadamente, y nosotros a veces pensamos por qué no lo entrevistamos, por qué no lo buscamos, ¿no? Y a veces tiempo y también lleva algo de presupuesto, ¿no? Porque sí. no puedes grabarlo y estar ahí sacando la información o las notas, porque, y bueno, ya que pues rescatamos a todas las personas, más en las personas adultos mayores que tienen la información, ¿no? Sí, es importante esto de que no se, esas infancias, porque a veces fueron infancias, adolescencias o edades adultas tempranas, es importante que esas vivencias nos las comenten. A veces son cosas que dicen, pues es que es mi vivencia propia, pero esa vivencia propia más la de otro, y las de otro, y de otros, esa es una colectividad, y en esa colectividad hay mucho de verdad, mucha información, y sobre todo cosas que hay que heredar. Es bien importante eso porque nos vamos yendo y se los heredamos a nuestros vecinitos más jóvenes, que pueden ser nuestros hijos, nuestros vecinos de enfrente, o van a llegar a vivir y muchos se ponen la camiseta de Tlatelolco, de la Guerrero, de otros lugares, otros no, por los fenómenos estos que modernamente se están dando con los edificios que llegan, la gente compra su departamento, no se integra en la comunidad, no hay esa necesidad, pero la necesidad se va haciendo poco a poco. Al principio no hay esa necesidad, de primera mano no, pero pasado el tiempo sí, porque no se pueden aislar por completo de la vida de los entornos que los están adoptando, y entonces cuando llega el momento, pues dicen, es que hace mucho ruido, y es que allá, pues esto es una fiesta patronal, es que aquí se hacen estas cosas, y son usos y costumbres de una comunidad por mucho tiempo, y no se puede quitar, porque aparte es patrimonio, aparte de eso, ese tipo de fenómenos, ¿no? Hay un espacio, por ejemplo, los vecinos que nos están viendo, que pudieran acudir con ustedes, ¿dónde los ubica? Para que a lo mejor hay gente que se les interesa decir, yo tengo que exponer yo con ustedes esta parte, o quiero dar información de Tlatelolco, ¿no? O de otras colonias, obviamente. Estamos físicamente en la alcaldía Cuauhtémoc, en el ala oriente,
en la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, en el área de patrimonio cultural. Entonces, es muy pequeña el área, es un muy chiquito espacio, pero nosotros somos, contrarrestamos lo pequeño de nuestro entorno laboral con nuestra gran disponibilidad para que la gente venga, nos platique, o al revés. Hemos también dado asesorías también a muchos jovencitos que están tratando de buscar por dónde. Entonces, de manera informal, en sus investigaciones, vienen con nosotros, les damos temas, entonces al ver estos temas ellos llevan a la parte formal, que es la investigación ya de la bibliografía que hay, o las experiencias, o los documentos, ¿no? Y eso es bien importante, y algunos me retroalimentan diciendo, es que mi mamá vivió en tal colonia cuando era joven. O sea, a lo mejor está fuera de su investigación, pero ya nos deja como que ese punto. Y es lo que yo quería comentarles. La administración anterior, antes del 2021, el jefe de unidad departamental, el último que tuvimos en el año 2021, entregó el área. Él me decía, un día así nos dijo, es que yo soy nonualca. ¿Por qué? Pues porque vivo ahí en Nonualco, ¿no? Ahí por donde está la iglesia de San Miguelito. Dice, pues, ¿qué tan importante soy, no? Y a ver, platícanos. Entonces, en base a ese gusanito, un día yo le pregunté a mis familiares, a mi hermano, básicamente a mis hermanos, pero a uno de mis hermanos me dice, cuando estaban haciendo la acción de la unidad, ahí en los años 60, pues, ellos eran niños. Entonces nosotros vivíamos en la privada de Marte, y cuando los arqueólogos empezaron a sacar y encontrar algunas cosas, eso nos acercamos y les decíamos, ¿eso es de ustedes? O sea, les decía a mi hermano, ¿no? Y el arqueólogo decía, no, eso es de ustedes tienen aquí, muchos años, ¿no? Esos tesoros son de ustedes. Sí. Y resulta que el año pasado, como lo comentábamos ya, fuera en el preámbulo, cuando llegamos acá, es que las investigaciones arqueológicas han dado que tienen más de 1500 años por ahí. Entonces es bien importante porque el sentir el orgullo de ser tlatelolca es no solo la unidad habitacional, sino yo aquí hubo mucha más gente hace muchos siglos, y que se vinieron a sentar, y de alguna manera ha tenido vida este espacio por más de los 700 u 800 años que le achacan al espacio. Entonces es bien importante que se sientan orgullosos, que quien llegue aquí y compre su departamento, porque llegan nuevos vecinos todo el tiempo, pues se sientan orgullosos de estar aquí con ustedes, ¿no? Y hace poco tuvimos una entrevista con Alejandro Barajas, ferrocarrilero, y le gusta todo el ferrocarril, y de verdad es una persona joven, 39 años, perdón, y una información muy, se ha dedicado a investigar, a leer, ¿no? Entonces se volvió cronista por lo mismo, y por el tema del ferrocarril, y da muchos detalles. Creo que vamos armando el rompecabezas y son varios temas, ¿no? No solamente la historia, ¿no? De las rocas y que los hallazgos, sino también las diferentes etapas que hemos vivido, ¿no? Y no solamente de nosotros, como lo comentábamos, siendo una de las ciudades gemelas de la época cuauhtémica y precuauhtémica, pues el espacio como tal dio a luz, para decirlo de alguna manera, pues llana, a las comunidades de los alrededores, ¿no? Tepito, San Simón y algunos otros espacios, hasta la Valle Gómez por allá. Ese espacio era parte de Tlatelolco, esas aguas eran de Tlatelolco, la zona lacustre. Por ejemplo, mi papá me platicaba, es que, le digo, mi papá vivía en Tepito, y yo le digo, papá, ¿por qué si ustedes iban a misa a San Francisco, a la Conchita, ¿por qué, si es que mi abuelita me llevaba la doctrina a Tlatelolco, y luego nos escapábamos y nos íbamos a jugar a los carros del ferrocarril? Un día un ahí se fue con las semillas, se fue metiendo y ya no lo podemos sacar, lo tuvieron que jalar de un pie porque ya se le estaban metiendo las semillas a la nariz. Entonces, esas vivencias de niños son testimonios de alguna cosa muy común, pero a la larga y con el tiempo van siendo testimonios muy valiosos porque nos van diciendo cómo era, ¿no? Que aquí, pues los patios del ferrocarril y todo lo demás. Pues ya quien guste investigar, que de hecho nosotros ya se nos dio esta parte, que empezamos por una cuestión y ya nos dio el gusanito por hacerle al cronista. Sí, exactamente. Estamos tomando un curso para especializarnos en la crónica, porque al menos yo en los 22 años que llevo trabajando, precisamente por la formación que tengo de historiador, también era de los que desdeñaba un poco la crónica, pero he aprendido a
aceptarla como un método muy importante para el trabajo de difusión de la cultura y del patrimonio. Entonces sí, sí es importante abarcar varios rubros y especializarnos, porque si no, ¿cómo podemos dar todo lo que tenemos, lo que sabemos a la comunidad si no sabemos ni siquiera exponérselos a ellos? Sí, me estoy acordando ahorita que tuvimos un evento en Etecpa, ¿te acuerdas? De los cronistas de Tlaxcala. Okay. Entonces, el cronista el que más representaba era de Huamantla, una personalidad. Checheno. Ajá, sí, algo así. Y entonces ahí la entrevista con ellos era que cada municipio tiene un cronista. Yo creo que aquí en la alcaldía, para no irnos muy lejos, la alcaldía es el tema, cada colonia debería tener un cronista. Aquí debieran ser mínimo 33 y máximo todos los que quieran sumar para hacer consejos de crónica, porque eso es lo más importante. ¿No? Con esa experiencia de lo que comentábamos de las cosas que llegan pues a trascender y se van con todos sus conocimientos, eso hace muchos años los maestros Tobar y Teresa, los hermanos y otros cronistas más, decidieron que era una buena medida hacer consejos de cronistas, consejos de crónica, para no perder, pues fallecía alguien especialista y ya después ya no se perdía. Pues aquí debe haber 33 para empezar, uno por cada entidad de nuestras colonias y nuestros espacios, y ya en lugares donde los barrios, como decíamos en Tepito, que es la colonia Morelos, pero aparte es el barrio de Tepito, entonces debería haber más. O ustedes que tienen 3 secciones, entonces su centro histórico que está en la 3ª sección, más las experiencias de los cronistas de las otras 2 secciones, sería fabuloso. Y lo mismo en la Roma y lo mismo en la Condesa, que vuelvo a repetir, sí hay, pero pues necesitamos como que ponernos más en contacto, sería fabuloso. Sí. En Tlaxcala nos comentaba el secretario de Cultura que ahí, no sé, no le di seguimiento, ahí se iba a aprobar una ley para apoyar a los cronistas. Es decir, porque también el tema de ellos, o tema de como nosotros que queramos ir a una información, no nos la dan tan fácilmente, ¿no? Cuando están en una dependencia y algo, entonces tienen que hacer muchos trámites para la información. Entonces, sí, allá iban a regular ese tema, que al momento de ser cronista, para que pudiera tener acceso a la información. Porque el testimonio personal, van, eso como quiera, si se busca, pero hay documentos que puedan fundamentar el momento histórico en una parte, por decirlo, ¿no? Entonces, esa es una ley, yo creo que aquí hay que pues, empezar a mover con los nuevos legisladores que van a estar en septiembre. Sí. Entonces, ve cómo ese para que haya facilidad, ¿no? Y la alcaldía, pues también, en la parte de ustedes usuarios, pudieran tener acceso a un tipo de especializado de información, ¿no? Sobre todo porque sabemos que dentro del patrimonio, la historia oral es fundamental, es patrimonio no tangible, pero llega a hacerse tangible porque los hechos, las vivencias y demás, pues son de comunidades que están vivas, como lo son ustedes aquí en Tlatelolco, ¿no? La vi aquí, lo hay en otras comunidades. Entonces, ese tipo de patrimonio se pierde, las maneras de hablar, las cosas que se comían antiguamente, las prácticas que se tenían. Por ejemplo, cuando nos platican del asunto de que las quemas de los judas, dice uno, a mí me remite ahora como hombre de finales del siglo XX, principios del XXI, me remite acción civil, ¿no? Porque, es que se va a quemar el Judas, ¿no? Entonces tienen que ser los de protección porque tienen que haber visto bueno por cualquier accidente. Entonces, ya adecuando las cosas a estos nuevos tiempos, se pueden hacer muchas cosas, básicamente. Sí, el Centro Cultural Universitario hubo una sesión de cronistas, pero hay otro tema, los políticos o las autoridades a veces, si no hay voluntad política, esas cosas no se van. Sí, desgraciadamente ese es también un tema que sufrimos acá en la alcaldía, dependiendo los jefes o las personas que ocupan esos lugares, muchas veces ni siquiera cumplen con el perfil y son, en lugar de apoyar, en lugar de fomentar lo que estás haciendo como trabajo, te lo bloquean. Pues ya no te queda más remedio que tener que esperar el tiempo que van a estar para poder iniciar con el siguiente, a ver si él sí está interesado en lo que tú estás haciendo y apoyarte al 100%.
Entonces sí necesitamos que también eso de los favores políticos cambie un poco, porque llega gente que no, la verdad, en serio, hasta da vergüenza luego decir, es que eres mi jefe, pero pues, es el que manda. Sí, digo esto porque es importante, porque si, si hay un estudio, testimonio, también se puede dar políticas sociales, porque conocen, ¿no?, la problemática de estarse en una zona, en una colonia, entonces define qué políticas se debe tomar ante un problema social político para que se mejore Y es la que comunidad, ¿no? a mucha gente le han hecho ver, y desafortunadamente digo mucha gente porque pues así nos pasa, es cotidiano, yo lo escucho, lo vivo, que hay gente que dicen, tienes derecho a la identidad, entonces piensan en el INE, en CURP, pero la identidad tiene que ver también, vuelvo a repetir, hay gente que pues ha venido a comprar un departamento, una colonia y no sabe nada de la colonia ni le importa, pero hay gente que sí se integra y entonces esta gente empieza a pensar qué hay allá atrás, o sea, por qué, qué historia hay detrás de mí, ¿no? Ahí físicamente me refiero a los vecinos, ¿no? ¿Qué identidad tienen? ¿Por qué defienden el entorno? ¿Cómo ha sido aquí la vida? Por lo menos por curiosidad, yo porque soy bien curioso, diría por curiosidad si le entro a esto. Entonces, la gente tiene derecho a esta identidad y está legislado que la gente tiene derecho a que este patrimonio, a que este tipo de prácticas sean suyas. Entonces, yo soy de aquí y hay gente que incluso me dice, pues yo soy de 3 raíces, otros somos de 4, ¿no? O sea, la raíz negra, la africana, pues, la raíz indígena, la española y a veces hasta la asiática, que es lo que conforma nuestra raza como tal, como mexicanos. Entonces, ¿qué pasa en esto? Tenemos todas estas vivencias históricamente hablando y eso es patrimonio y es parte de lo que nos decían, incluso los tiempos han cambiado, que nos decía la gente de los que dice ya, patrimonio ya no, vamos, ya fue mucho machismo y mucho patriarcado, las personas que trabajan en cuestiones de feministas, y nos dicen, no, les vamos a decir herencia, me parece perfecto, porque ya no es ni de hombre, ni de patris, de padre, ni de matris, de madre, sino nuestra herencia cultural, y esa herencia cultural a veces uno la desconoce y las prácticas actuales nos da que ya se practicaban antiguamente, pero no se tiene el conocimiento y a veces piensa uno que son nuevas, pero dicen, no, esto ya existe de tiempo. Muchas personas desde el siglo XIX, XX, para no ir muy atrás, ya habían pensado en que esto se legislara, en que se protegiera, otros por cuestiones racistas o cuestiones de prejuicios, tampoco daban mucho, pero actualmente yo creo que esto ya da pie para que se hagan nuevas investigaciones, incluso hasta en el racismo que hubo histórico para que no se reconocían los derechos de alguien, y dentro de esos derechos está el asunto del patrimonio. Entonces tenemos derecho a esa identidad también. Y como tal, sería bueno, como lo menciona, que se pudiera legislar, ¿no? Sí, ojalá pues se caminara por ahí, ¿no? Si hubiera ese tema. Sí. Retomando lo que pasa en Tlaxcala, ¿no? No, allá incluso hasta la lengua, ¿no? Sí. Que es lo que nosotros hablábamos el otro día, con las migraciones constantes, por ejemplo, en Tepito, y en otros barrios, se ha perdido mucho la manera de hablar, caló, estas palabras que se tenían antes, el caliche que se hablaba, ¿no? Ya no, ya se perdieron las palabras, porque sí es lógico, por el desplazamiento de los grupos, de las migraciones de los grupos humanos, que se vayan en desuso poniendo algunas prácticas, entre ellas la lengua, el habla, pero no con la velocidad que ahora por la internet se ha prestado, ya muy rápido se van olvidando de generación de una a otra, oye, y esa palabra, es que viviste en los años 80, ¿no? Yo, pues sí, pero y se retoman o se hacen series, incluso se hacen hasta series para reproducir y revivir estos tiempos, pero sí es importante saber que sí se ha perdido hasta esto, esta manera de hablar, la manera de consumir incluso por la globalización se ha tenido, nos han metido a este rollo, y entonces también son trincheras, esta área de patrimonio es una trinchera para que la globalización no nos coma, porque se está viendo bastante pesado y por eso nos apoyamos en ustedes, en los vecinos, porque pues finalmente trabajamos para ustedes, ¿no? Y hay también un fenómeno de los medios de comunicación, la prensa, y bueno, ya por la parte que les quitaron los recursos, lo que les quitaron este gobierno, varios medios quitaron la sección de cultura. ¿No? Antes había reportajes de tal colonia, tal vecindad, tal tema, ¿no? Y eso ya todo se olvidó y se van a la parte política, y que la política es interesante, pero la mayor parte de la gente no le da
no le da ese valor y ve mejor otros temas, ¿no? Entonces, es el parte del objetivo de ese programa para ir rescatando, no solamente, bueno, los objetivos catálogos, sino también todas las historias, ¿no? Que se acercan a o no necesariamente cronistas, ¿no? Vecinos que expongan su tema. Eso sería promoción del mismo patrimonio. ¿No? Parece que no, parece que Pues, dicen, ay, es que el vecino me está contando su historia personal, vuelve a repetir, pero en la suma de esas individualidades se hace la colectividad y así es como la gente tuvo una vivencia. A lo mejor yo me he encontrado con compañeros de secundaria, ¿tú fuiste secundaria? Ah, yo también fui a secundaria. Y en un momento dado te acuerdas de, y entonces la maestra fulana, el prefecto, sí, los horarios, las materias, todo esto va haciendo que en un momento dado se haga esta parte, un solo testimonio de varios testimonios individuales. Entonces, para nosotros el trabajo del patrimonio es muy importante, la alcaldía como tal, mucha gente va y aunque sea pequeña el área como tal, tenemos contacto por el asunto del quehacer de los servidores públicos de patrimonio con los abogados del área jurídica, con la gente de obras, con la gente de servicios urbanos, con la gente de admisión por el asunto de las pólizas y demás, de aquellos monumentos y demás que se dañan, y con otras instancias más. Entonces, sí es muy importante porque a veces dice, no, esta área no tiene que ver con esta de manera directa. En nuestro caso, sí. Sí tenemos que ver hasta con direcciones generales y a veces los mismos directores muy amablemente nos reciben, ¿no? Para darnos algún consejo o para tratar algún tema, y eso es bien, bien importante porque el tamaño, vuelvo a repetir, físico del área no se mide en el qué hacer porque sí hay muchas cosas por hacer y muchas que vendrán. Yo le comentaba a una compañera ayer, si el personal lo cambiáramos todo, pues ese mismo personal nuevo en la administración, dijéramos, ya ustedes ya no van a ser todos de base, ya van a haber nuevos compañeros, ese nuevo personal tendría trabajo también para muchos años. Entonces esto no se acaba afortunadamente y lo importante es que ustedes sean depositarios de eso como vecinos, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna publicación o están en vista de hacer algo? Jugado, escrito, video. Bueno, ahí le cedo la palabra a José Luis primero, porque él tiene. Bueno, publicado, volvemos al problema administrativo. Generalmente no hay presupuesto para publicar absolutamente nada. Investigaciones sí tenemos algunas, no específicas. Generalmente se nos encargan trabajos muy específicos, pero desgraciadamente pues no se ha llegado a nada en concreto. Lo que el mayor trabajo que se ha hecho fue precisamente en pandemia, con la publicación de una serie de revistas que hablan sobre la historia de cada una de las colonias de la alcaldía. Ese fue un trabajo en conjunto, todo el equipo que en ese momento estaba de patrimonio cultural estuvo trabajando en sus casas con el material que tenían y formaron esta colección de revistas. Fueron de edición gratuita, estuvieron dando en algunos lugares de eventos que armó la misma alcaldía. Ahorita desgraciadamente ya no se cuenta con ningún ejemplar físico, pero sí hay por ahí en redes sociales, si ustedes lo buscan, aparece en PDF cada una de estas revistas. Se llama Nuestra Historia. Nuestra Historia son 33, una de cada colonia, y es un primer intento porque muchas veces se dicen, es que aquí faltó, eso, vecinos, díganos qué nos faltó, porque ustedes ya también nos van enriqueciendo, nos van alimentando, y sobre todo, pues, ya se va haciendo como que una red, sin quererlos, es una red, pero son 33 publicaciones, están en PDF, entonces, un tanto por las cuestiones de recursos económicos, otro tanto, pues, ya siendo amables con el medio ambiente, y pueden descargar su PDF, buscan el nombre de la revista, Alcaldía, o sea, el nombre de la colonia, Alcaldía Cuauhtémoc, y le ponen PDF, y aparecen, son azules las portadas de todas ellas, y se llama así Nuestra Historia. Entonces tenemos esas publicaciones ya hechas en colectividad. Nosotros de manera personal no, porque también el trabajo de la crónica y ahí publicar también es una cuestión económica, sí está un poquito pesado, a veces no hay. Yo, por ejemplo, aquí que he visto que en Tlatelolco hay algunas publicaciones de algunos de los cronistas y vecinos, los aplaudo mucho y digo, pues tengo que meter algún dinero y alguna cuestión de gestión para poder obtener recursos, porque sí está un poco complejo. Pero estamos trabajando en esta parte ahora que estamos trabajando también la parte de la crónica junto con la del patrimonio, ver posibilidades de que nos hagan algunas publicaciones a futuro y sobre todo también de investigaciones, que ahorita José Luis habló de la parte de la crónica,
pero por ejemplo, él está ahorita en los temas que está tratando, que está investigando en este momento. Hay uno que ayer incluso decían los compañeros, está para una tesis, está para un libro, está para un libro, porque son temas muy específicos y que la gente de momento no conoce, y si alguien por ahí pues nos pudiese patrocinar en ese momento, pues ningún problema, pero pues por los recursos públicos pues no es posible, pero el trabajo ahí está, eso sí tenemos, y por eso le cedí la parte a José Luis, porque él ha hecho varias investigaciones, incluso con la experiencia que tuvo como guía en el Ángel, era nuestro coordinador de guías en el Ángel de la Independencia. Eso es lo que les decíamos cuando a los guías de la Secretaría de Cultura en algún momento tenemos la experiencia de, no somos los primeros, no somos los únicos, pero de 22 años de experiencia, y todo este tiempo se enamora uno hasta de los monumentos, ¿no? Cuando ya no está uno ahí, dice, mi monumento, pasa uno por afuera, da la vuelta al Ángel, ese es mi monumento. Ya me lo volaron. Pues dicen que lo que se ama se lo apropia uno, ¿no? Todos nosotros apropiamos los monumentos como tales, y aunque a veces ya la administración no la tenga directamente la alcaldía, lo tiene el gobierno de la Ciudad de México, pero como tal, incluso todavía con el paso del tiempo ha habido quien de manera recurrente viene y nos visita y nos dice, oigan que ustedes fueron guías, oigan que ustedes investigaron, oigan que ustedes trabajaron, y a pesar de que ellos tienen ya sus guías y todo, la agencia de estos guías que ya habían estado trabajando y de recibir a grupos y a gente de todo el mundo, pues sí es muy enriquecedor, ¿no? Y hablando de monumentos, varios vecinos de Tlatelolco, durante la administración de Alejandro Fernández, anduvimos trabajando para rescatar un monumento que está aquí en Vallejo, que es un vestigio del camino adentro, así es, tierra adentro. Y en esa época lo que se logró fue que el que está del lado de la bodega se pusiera una malla única. Incluso se retiraron varias piedras que supuestamente eran del monumento y se quedaron en resguardo del entonces director general de Cultura. Ahí sí nunca nos percatamos que hubiera involucrado a más gente. Lo visitamos la oficina y decían, las piedras están ahí. Y pues se fue, ya cuántas administraciones pasaron. Yo creo que esas piedras ya ni existen, alguien que llegó a la basura, ¿no? Ustedes no los hicieron partícipe en ese momento o posterior. Bueno, yo en ese momento, después de que, en ese entonces usted me está hablando del año 2012 por ahí, ¿no? Sí. Que se convirtió la subdirección de cultura en una dirección general. Yo salí del área de patrimonio unos años, estuve fuera, estuve trabajando en el centro histórico y en el área de turismo de la misma alcaldía, entonces ya no me percaté de estas circunstancias que usted comenta, pero la parte importante es esa, por eso precisamente es el acercamiento con la comunidad, para que cuando tenemos ese tipo de cosas nos den testimonio de que podemos seguir buscando e investigando, porque en este caso, pues, a quienes afectaríamos si no hiciéramos un trabajo de esto sería, por ejemplo, los vecinos de San Simón. Únicamente ahí está el monumento como tal, y es un monumento importante porque es del siglo XVIII, como dicen, es de la entrada de aquí hasta Santa Fe, en Nuevo México. La gente dice, pues, ¿qué tiene que ver Santa Fe con nosotros? Todo, el camino estaba desde aquí y pasaba por ahí. Entonces, cuando hay vestigios de este tipo y monumentos que no quiero utilizar el término ruinas, porque hay gente, son ruinas, no, son vestigios de lo que ahí ocurrió y son testimonios para nosotros, son muy importantes. Entonces, pues yo la verdad en ese sentido desconozco, no le podría decir, pero sería muy importante que nos acercáramos para ese testimonio, que es lo que le comentaba. Usted ya nos dio un testimonio, ya nos dio una pauta de por dónde investigar, qué pedir, ¿no? Voy a la tienda y ¿qué pido? Pues usted ya me dijo qué, y eso es muy importante, ¿no? Que tengo. Ok, muchas gracias. Personas con apellidos mexicanos y hablaban incluso otras lenguas, y estuvo viniendo gente de Coyoacán a darle el apoyo y el respaldo, porque el dueño el español que tiene ahí su fábrica de aluminio, que quería mandarla a tirar y andaba ya sobre el permiso. Y no podía, porque aparte es propiedad de la nación, por la ley de hace 50 años. Estaba muy abandonado. Sí, se estaban llevando las piezas poco a poco. Era una piedra cualquiera. Sí. Y esta es una parte muy importante porque comentábamos también antes de comenzar de estar en el aire,
que ha habido veces que hay comunidades o entidades que pierden sus registros ante pueblos y barrios, de la Secretaría de Pueblos y Barrios, porque no hay estos testimonios. Entonces, en este caso, no es un vestigio prehispánico, pero es un vestigio histórico. Y entonces, como tal, muchos de estos dan pie para empezar a hacer trabajos de investigación y poder empezarnos a meter, o quienes están por parte de las comunidades encargados de esto, le vayan entrando por ahí como un hilo conductor y empezándole a buscar, porque siempre, pues, yo digo, bueno, aquí qué, ¿no? Me quedo parado en Valle Gómez y digo, aquí todo esto es siglo XIX, XX, ¿no? ¿Y qué más hay? Pues empieza uno a investigar por medio de Tlatelolco y se da uno cuenta que las aguas administraba el señorío como, perdón por la palabra, porque es una palabra europea, pero el señorío de Tlatelolco tenía como administración. Entonces, eso a nosotros nos da ya una luz en el camino de la investigación. Entonces, pues eso sería muy importante, sobre todo tratando de rescatar nuestros pueblos y barrios originarios de la alcaldía, para que la Secretaría de Pueblos y Barrios les tenga otra vez este reconocimiento como tal y que ustedes como vecinos los puedan disfrutar, difundir y, como se dice vulgarmente, cacaraquearlos, ¿no? Que son parte de esa comunidad. Y parte de los 60 años de Tlatelolco, vamos a tener en la plaza comercial Puerta Tlatelolco y vamos a invitar a gente de San Simón, porque ahí nos van a prestar espacio y nos gustaría que pues, rescatar pues, toda esa información, lo que menciona Dale, ¿no? Porque, sí, claro. Porque de repente son algunas colonias y pues cada colonia tiene su historia y cada gente también tiene su historia, ¿no? Y una parte amable en esto es que también así hemos tenido también gente que se ha puesto la camiseta. Esta persona que les comentaba, administrador, con quien tuve el gusto de colaborar como unidad departamental de patrimonio hace 3 años, se ponía la camiseta y él, siendo abogado y con la cultura que tenía, dice, pues yo le entro a esto, y entonces se fue poniendo la camiseta y poniéndose a trabajar, y entonces tenemos también esos ejemplos amables y virtuosos de funcionarios públicos que son nuestros trabajadores, que también se han echado para adelante con nosotros, y eso me da mucho gusto porque poco a poco se van sumando, van llegando también, y unos van llegando sin saber, pero con la disponibilidad, y entonces con eso también damos pie adelante, ¿no? ¿Hay algún tema que les apasione? Así de todo esto estamos hablando, así que digan, no, yo quiero la Guerrero, no quiero Tlatelolco. Si digo que no me van ahorita, ¿no? Esos comentarios que yo voy a leer no me van a gustar mucho. No. Bueno, ahí sí le voy a ceder a José Luis primero. No, es que no, uno podría decir, sí tengo un tema en particular, pero ahorita que cuando llegan nuevos jefes y te encargan un trabajo en específico, oye, investígame esto, por favor, o búscame esto. Llega un momento en el que te impregnas tanto del tema que ese momento se vuelve tu pasión. O sea, yo por más de 15 años estuve dando visitas guiadas en el Monumento a la Independencia y esa era mi pasión. O sea, yo subía, bajaba, contaba, entrevistas, chicos que venían de la escuela y demás, y esa era mi pasión en ese momento, pero ahorita que desgraciadamente ya tenemos 7 años prácticamente en los que ya no estamos trabajando ahí, han surgido nuevos temas, surgió en algún momento Tlatelolco, en otro momento que se acerca el aniversario de Guerrero, nos enfocamos a Guerrero. O sea, esto es de temporadas, de tiempos. O sea, si lo ponemos en un punto, digamos, general, pues nuestra pasión es Cuauhtémoc. Así de sencillo. O sea, todo Cuauhtémoc, inclusive todos sus alrededores, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo Venustiano Carranza, que son aledañas a Cuauhtémoc, también son nuestra pasión porque son relaciones que no se pueden romper tan fácilmente. Algo que está en el tintero, o sea, con todo ese trabajo arriba, bueno, yo soy sobre este tema, pero no he podido por lo que acabo de mencionar, pero tengo este tema. Pues ahorita nos está surgiendo el gusanito de que se acercan los 500 años de la muerte del señor Cuauhtémoc. Entonces, prácticamente ese es nuestro tema desde febrero, que iniciamos con un festival en el aniversario 499,
que hicimos precisamente en la explanada de la alcaldía, un homenaje al señor, y pues yo creo que va a ser nuestro tema principal al menos los próximos 2 años que vienen, va a ser nuestro tema principal, de Cuauhtémoc. Pues obviamente va a estar involucrado Tlatelolco, el centro histórico, todo esto va a ser ahorita nuestra prioridad. Y las nuevas administraciones también, la saliente y la entrante también, es un paso de estafeta de uno a otro, y entonces las nuevas administraciones que vengan, los nuevos administradores, pues, ellos también tendrán que sumarse a ello. Digo, no es tienes que, pero es parte y de su quehacer, ¿no? De todos los aspectos, seguridad, pero también esta parte cultural que es muy importante. Retomando el asunto de la pasión, yo a veces lo quería ver como un hijo, ¿no? Como los libros que dicen, este es un hijo nuevo, y si es un libro nuevo, y es un hijo nuevo. En ese caso, las investigaciones también, pero volteó uno de reojo o volteó uno un poquito hacia atrás y dice, ya hice esto, y me faltó, y nunca está uno satisfecho. Entonces, como les decía, aquí hay que agarrar por pasión, ¿no? Este asunto del patrimonio, debe uno apasionarse en él, pero básicamente una de las cosas que siempre hemos querido hacer y que ahorita lo tenemos también y que va a durar eternamente, yo creo, estoy exagerando, pero ahorita van a ver a qué me estoy refiriendo, al hacer una catalogación correcta de los bienes patrimoniales de toda la alcaldía. Por ejemplo, ustedes en, no sé, los edificios que tengan, en un momento dado ya son patrimonio artístico, ¿no? Porque haber sido construidos por el arquitecto tal, en el año tal, y porque lo que representó en cuestiones de urbanismo en su momento. Entonces, eso ya tiene un asterisco de catalogación. Entonces, imagínense, eso nada más es Tlatelolco y todos los edificios que hay, todo el patrimonio que hay aquí. Ahora imagínense ya otros espacios, otros perímetros. Entonces, creo que ese catálogo, pues, como lo dije al principio, utilicé el término, lo utilicé otra vez, es un monstruo porque simplemente el centro histórico, ¿cuántos edificios tienen catalogados? ¿Cuántos edificios tienen ustedes también? Y cada uno tiene una catalogación especial, aún los que ya están desaparecidos, desafortunadamente, pero son parte de. Entonces, imaginen, eso es nada más lo físico, ya usos y costumbres, todo lo demás que se hace aquí en las colonias. Por ejemplo, hace poco se nombró patrimonio de la Ciudad de México los bailes sonideros. Y entonces nosotros, pues, uno de los ombligos, vamos a decir, es Tepito. De ahí nacieron, ahí la changa y Pancho y demás, que no quiero omitir para que no se me ofendan. También en Tlatelolco también hay sonidos, y también ese asunto de los sonideros también es un fenómeno aquí. Yo me acuerdo que creo que por allá, por atrás de la explanada del metro, se hacían algunas tardeadas y había sonidos y también bailaban. Entonces, imagínense ahora que se declaró Patrimonio de la Ciudad de México, cuando nos pasan el documento para que administrativamente se haga como la opinión y el voto, ya sea a favor o en contra, por decirlo de alguna manera, pues no nada más es eso, sino detrás de ello para nosotros el pequeñito trabajo de investigación, que fue muy, muy, muy breve, de decir, pues en varias colonias, y pues ya ya hablamos de la obrera, ya hablé de otras más, pues hay fiestas y hay sonidos. Entonces, ese fenómeno, por ejemplo, es uno de ellos, y así como van surgiendo otros fenómenos que se van catalogando como patrimonio. Entonces, pues la pasión está en todo, no hay ninguna colonia que no me guste, he tenido vivencias buenas y malas en algunas. Por ejemplo, en mi caso, la infancia en la Valle Gómez, yo nací físicamente, el espacio incluso por ahí en cuestiones de tradición mexica, nací en la calle de Regina, lo que actualmente es el centro, que actualmente es el asilo de la Concepción, la Fundación Concepción Beistegui. Entonces físicamente vi la luz. Entonces, estoy conectado con esta alcaldía de todas maneras, ¿no? El hospital estaba ahí, y después ya vivir mi adolescencia, mi infancia en Valle Gómez también, y conocer todos esos espacios, porque mi familia sigue viviendo en Buenavista, en Guerrero, entonces en otras colonias de aquí mismo, ¿no? Entonces, sí es importante esto porque pues no se va uno del todo, y nunca se pierde uno de todo. Entonces, amigos de Tlatelolco, amigas que iban a la secundaria conmigo, vivencias que se tuvieron acá. Entonces, eso hace que uno se vaya apasionando del espacio. Y si no está uno entrándole con pasión, pues no podemos hacer crónica, por ejemplo, ¿no? Porque sería como gris, como que, ay, me escribiste algo, me diste unos apuntes. No, apasionarse y dar para que la comunidad lea y también se apasione, y también ellos nos pasen sus comentarios, sus experiencias, ¿no? Pero algún tema así que esté en el tintero, el hijo abandonado.
Ahorita, por ejemplo, eso que tenemos del señor Cuauhtémoc, porque se ha visto de todas perspectivas, se ha visto incluso por medio de la mexicanidad, de todos estos, pero incluso yo les decía, desafortunadamente, a veces uso términos que no van, pues medio, ¿cómo se llama? Propenso a eso, pero les digo, para mí, con todo el respeto, y para mí es una figura espiritualmente hablando también muy grande, históricamente, lo tradicionalmente hablando, pero a veces la gente hasta lo ven como un rockstar, ¿no? Porque está marcas de cervezas, monedas, pósters. ¿Por qué? Porque es nuestro joven abuelo, es nuestra resistencia, es nuestra identidad. Entonces, sería una gran figura si estuviera enfrente de las cámaras ahora, porque lo tomarían todos los medios y hasta los drones, ¿no? ¿Qué anda haciendo el señor Cuauhtémoc? Entonces, pero en su momento fue un gran señor, y es tan grande que pues lo seguimos investigando y lo seguimos tratando de honrar, y sobre todo seguir con esto que nos dejó como herencia. Entonces, por ejemplo, eso es lo que tenemos ahorita en el tintero, básicamente, la actualización de nuestro catálogo, vuelvo a repetir, porque eso sí va a dar para siempre. Y tal vez ustedes podrían rescatar, se puede hacer algo para rescatar el logotipo. Sería una propuesta así. A partir de Fox fue el que puso el desorden de modificar los logotipos de las dependencias, de todo. No, sí, de hecho es una de nuestras propuestas para la nueva administración, el que al menos internamente la alcaldía se comprometa a respetar el logo que por muchos años tuvo, desde que se formó la alcaldía como tal, era el logo. Entonces, digo, pueden inventarse nuevos logos como el que se tiene actualmente la alcaldía, pero pues al menos hay un espacio pequeño dejarle reconocimiento porque eran logos que no se pensaban solamente para decorar o solamente era un estudio previo que se hacía. Oye, va a ser el logo que le vamos a poner. Las primeras estaciones del metro, los logos se pensaron, se estudiaron, no solamente es Cuauhtémoc, vas a poner aquí, no, ¿por qué? Tenían un porqué este tipo de insignias. Entonces, pues acababa de cumplir 50 años cuando llegaron y dijeron, no, ahora ya no es vamos a poner otro. O sea, hubo modificaciones, pero el logo con el águila hacia abajo era distintivo de la delegación en su momento y de la alcaldía después. Entonces, sí, es una de nuestras propuestas, porque, bueno, yo creo que no fui el único al que no le gustó la nueva la problemática. Ajá, ¿sí? Exacto. Entonces, sí, es una de nuestras propuestas para la próxima administración. Podríamos apoyar esa iniciativa de usted. Perfecto, nos gustaría mucho que también participaran, porque sí, o sea, yo tengo trabajando más de los que aquí en la alcaldía, ya acabo de cumplir 30 años, ¿sí? 22 solamente en cultura, pero desde que yo llegué me identifiqué plenamente con el escudo, o sea, era lo que me mostraba al público, a la gente a la que le dábamos el servicio, y siempre, al menos en mi caso, yo lo cargué con orgullo cuando daba mis visitas guiadas, cuando me presentaba ante a un medio de comunicación. Yo hacía lo posible por siempre tenerlo presentable y mostrarlo al mundo. Soy el Cuauhtémoc, y la información que estoy aportando es gracias a que trabajo en la alcaldía. Y precisamente eso nos generaría identidad, ¿no? Que eso es importante. Además, estuvo pensado, también grupos incluso de mexicanidad me comentan, es que no es así, es que hay varias fuentes, lo presentan de alguna manera, ¿no? Hay algunas modificaciones en los mismos códices donde está sentado y tienen ese está más estilizado, pero tiene una manera, o sea, tiene un porqué. Entonces, sí sería importante también esta participación por parte de los grupos, que nos dijeran, pueden modificarlo tantito así, ponerlo así, pero siempre que aparezca, porque hubo un momento en que incluso ya no apareció. En alguna administración ya no apareció el águila, y sí es importante. De hecho, no ya no aparece. Desde el anterior creo que no, que ya no aparecía. Sí, desde el que ya no. Desde Morel. Entonces, sí es importante el rescate como tal, ¿no? Porque sí, hablando de cuestiones de identidad, pues sí necesitamos como rescatarla, y el derecho a la identidad que tienen las personas, pues como vecinos, y en otras colonias también, pues sí, creo que es parte del trabajo que se tiene que hacer, y es lo que tenemos en el tintero. Tenemos un montón de cosas en el tintero, como ya se darán cuenta,
y se van sumando más y vamos, hacemos una gira por muchas colonias, por todas las colonias. Nos van a dar más cosas en el, para el tintero. Sí es. Pero bueno, está el registro de teatros. Están perdiendo los teatros. Ese es un tema que ya nos habían comentado, los inmuebles, exactamente. De hecho, ya las carpas ya no hay. Sí. Las dos últimas carpas eran la Olímpica, aquí el ex central, la Carpa México, que ya nada más quedó ahí una barra. Precisamente tenemos un cronista por parte de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, el maestro Amador, que es el que se especializa temático en centro histórico, pero también en cuestiones de estos espacios, porque también nos participan de teatros, los cafés, los lugares, por ejemplo, en un momento yo escuché que platicó sobre hoyos funky, sobre las carpas, sobre estos lugares de espectáculo que eran pues para la comunidad. De hecho, yo me acuerdo que por ahí cuando me tocó hacer el trabajo de la colonia obrera era ese. ¿Cuál era el esparcimiento del obrero o de la persona que tenía un trabajo en la comunidad, ¿no? Ya sea de zapatero y demás, como un oficio, pues irse a bailar, ¿no? Y también algunos irse al cine, ¿no? Que en ese entonces era como muy pues, sofisticado también, ¿no? Hay unos cines muy, muy bonitos y pues algunos pues, irse a bailar, pero también irse a trasnochar un poquito, ¿no? A la pulquería que también está retomando, que también, todo eso, entonces sí hay, sí tenemos un cronista como tal, que lo que decíamos, sí es un poquito ya, pues un poco mayor de edad el señor, pero tiene su memoria perfectamente bien y nos comenta muchas cosas de estas, entonces, pues como se dan cuenta, sí tenemos para rato. Bueno, pero como también, bueno, este espacio ya se está terminando, ya nos ganó el tiempo, nos gustaría, con todo lo que están en tintero y todo, pues están invitados y tocar estos temas, ¿no? Para difundirlos, el tema de estos emociones importantes, ¿no? Bueno, todos, pero entonces entonces, para que nos pudieran, pues están invitados, nos dicen qué tema, ¿no? Por dónde está el hijo más abandonado y ya lo tocamos, ¿no? la investigación, porque bueno, ya nos ganó el tiempo y hoy es el primer día que hablamos con ustedes, esta plática, ya nos dio un panorama de todo lo que también nos vamos a apasionar nosotros. Sí, cómo no. Porque no solamente el Tlatelolco nos apasiona, pero como bien dice, vamos... ¿no? Sí, cómo no. No, entonces, no sé si tengan algo más que decir para concluir el día de hoy de esta entrevista. No, pues yo por mi parte agradecerles este espacio y pues sí, tienen todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad en este trabajo de difusión que están realizando y pues sí, vendrán muchos proyectos y temas más que discutir. Nos habían comentado que aquí había muchos temas pendientes, como por ejemplo la Torre Tlatelolco, el Torre Insignia y otros espacios que pues no se les ha tomado en consideración o no han sido considerados como tema para plantearse. Con mucho gusto vamos a aportar lo que tengamos, lo que trabajemos para difundirlo a través de este espacio. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles también y invitarlos a que se apasionen de su patrimonio. Eso es bien importante y vuelvo a repetir, como comenté hace rato, las entidades pues no sabemos qué tan valiosas son hasta que a veces desafortunadamente alguien de afuera viene y nos dice, tienes ahí todo el tesoro, ¿por qué no lo estás administrando? Y uno dice, ¿dónde? Ahí, eso a veces apena, pero nunca es tarde, es bueno que mejor alguien nos diga y sobre todo uno ya tener pues esta visión, ¿no? Y agradecerles esta parte y por otro lado, pues quedar a sus órdenes. No, el trabajo del patrimonio de nosotros somos servidores públicos, pero en nuestras horas libres seguimos haciendo cuestiones de patrimonio. Entonces, esto nunca se acaba. En el día es de todo el día y de día a día de 24/7. Solo dormimos y seguimos trabajando patrimonio. Y bueno, pues agradecemos mucho también a Colores de mi barrio, a Carmen Islas, a Blanca Guzmán, que también nos han apoyado y que tienen mucho trabajo y tienen los museos importantes, entonces agradecemos el apoyo. A ustedes también por esta información. Bueno, mañana tenemos un programa especial
sobre el tema de la trata de personas, que es un programa grabado que se va a transmitir a las 12 horas en ese espacio de Expresión Total, televisión digital, y espero que les guste porque es un tema bastante amplio que estuvimos presentes, ¿verdad? Que ojalá lo vean, y nos vemos en la próxima semana con otro tema de interés para Tlatelolco y para la comunidad de la Ciudad de México y la Candidata. Nos despedimos, gracias Toño, del otro lado, y estamos hasta la próxima semana. Gracias Lisenda, gracias Carmen.